el tema que nosotros vamos a estar hablando de la sociedad y su cultura. Ahora le voy a leer una pequeña reflexión. Dice, la persona sin conocimiento de su pasado y su origen en su cultura son como un árbol sin raíz. Ahora lo voy a dejar con mi compañera quien le estará hablando de los subtemas. Muy buenas noches, mi nombre es Clarisa Frías Mejía y le estaré hablando del tema la cultura desde la perspectiva antropológica. La antropología cultural es la rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de la cultura, que es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. En la sociedad, la humanidad, el ámbito académico, hay diferentes interpretaciones con referencia a la palabra cultura. Algunos académicos piensan que la cultura es educación, como es el caso del antropólogo Edward Taylor, que define la cultura como conjunto de complejos que incluyen conocimientos, creencias, artes, moral, ley y costumbre. Todas las demás capacidades, habilidades y adquiridas por el hombre en su condición de miembro. Otro tema que le estaré tratando son los conceptos fundamentales de la cultura. Cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación al fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lenguas, procesos, modo de vida, costumbres y tradiciones. Lo dejo con mi compañera. Yo mi nombre es Josairi González Núñez, matrícula 2019-1117. Yo estaré hablando de los cambios de cultura. Cuando hablamos de cambio de cultura nos referimos a la cultura y la transformación que afectan a la cultura en el pasado. Un ejemplo, cuando la sociedad se adapta a la limitación de cultura de la antigüedad, como por ejemplo, ustedes saben que en el pasado existía mucho lo que era el machismo, que las mujeres no tenían derecho a hacer nada. También le estaré hablando de la aculturación. Se refiere a aculturación al resultado de un proceso de una persona o un grupo que adquiere nueva cultura. Cuando hablamos de aculturación es la pérdida de una cultura para adquirir la otra. Como por ejemplo, una persona que viva aquí en Cotuí y se mude para Bonao y vaya a durar allá, un ejemplo ya el resto de su vida, ellos van a ir dejando la costumbre de aquí de Cotuí, van a adquirir la costumbre la costumbre de allá, o sea que van a ir adquiriendo nuevas costumbres. Hasta aquí mi participación, la dejo con mi compañera. María, el micrófono, mi amor, lo tiene apagado. Muy buenas noches, mi nombre es María Antonia Marte Sánchez, matrícula 2019-1131, y yo le estaré hablando de lo que es la transculturación e inculturación. El término transculturación se generó en el campo de la antropología en el año 1490 y lo ideó Fernando Ortiz. Al hablar de la transculturación, nos referimos a un proceso de situación en que una sociedad adquiere de forma gradual gran parte de una cultura nueva y la hace suya
así perdiendo la costumbre y la identidad que lo caracterizaban tradicionalmente. La identidad cultural ha estado en constante evolución. Existen diferentes tipos de transculturaciones, lo que son la inmigración, la colonización y la renovación. También le estaré hablando de la inculturación. La inculturación es un proceso de integrarse de una sociedad a otra. Mayormente esto lo usa la Iglesia Católica y es un proceso bastante lento que va acompañada toda la vida misionera y requieren el apoyo de los de los colaboradores de la misión. Hasta aquí llegó mi pequeña exposición. La dejo con mi próxima compañera. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jamie Vázquez, matrícula 2019-0609. Le estaré hablando acerca del etnocentrismo cultural. El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Una visión etnocentrista juzga y califica las costumbres, las creencias y el lenguaje de otras culturas de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable, propia de la persona. Hasta aquí ha sido mi parte. Los dejo con mi compañera. Muy buenas noches. Mi nombre es Osmairi Tolentino Blanco y hoy les voy a hablar sobre la enculturación y la desculturación. La enculturación es el proceso por el cual un individuo incorpora, conoce, aprende y pone en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura diferente a la de él. Se trata de las normas culturales que son transmitidas de una generación a otra con el objetivo de mantener el equilibrio social. Como por ejemplo, si yo me mudo a un país que tiene una cultura diferente, una habla diferente, yo tengo que adaptarme a esa cultura, tratar de hacer todo lo posible, de llevarme de todo lo que esa cultura lleva. La desculturación, por lo tanto, se desarrolla cuando un sujeto o una comunidad van perdiendo sus características culturales de manera paulatina en el marco de su adaptación a una cultura diferente. El concepto en ocasiones se confunde con otros similares como es la aculturación y la enculturación. La desculturación significa que va pasando de una generación tras otra. Lo que nosotros aprendemos se lo transmitimos a nuestros hijos, los hijos se lo transmiten a sus hijos y así sucesivamente. La cultura va pasando de una generación a otra y el linaje no se pierde. Hasta aquí mi exposición. Hasta aquí nuestra exposición. Que pasen buenas noches. Ya deja de grabar. Jamie, ya puede dejar de grabar, vos.